El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TIPSU presentan la serie Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. En nuestro cuarto segmento, consejos sobre régimen alimenticio, mi salud integral. Vamos a orar. Amado Dios, gracias le damos por permitirnos en esta hora hablar de salud. Oramos, buen Dios, para que los consejos que vamos a presentar sean bien interpretados. Porque sí. Amén. Bienvenidos a Mi Salud Integral, donde te ayudamos a cuidar de tu cuerpo y mente de forma natural. Estamos en el resumen de los primeros 3 consejos. La sección número 1, razones de la reforma. Acá hemos presentado 3 razones para la reforma. Primero, para la gloria de Dios. Segundo, escoger la vida o la muerte. Y tercero, buscar la protección. Perdón, la perfección. Buscar la perfección. Vamos hoy en el análisis de la primera parte. El texto de Elena G. de White presenta las 3 primeras razones que respaldan la necesidad de la reforma pro salud. Aquí está el análisis de cada una de esas razones, siendo la primera para la gloria de Dios. Esta primera razón se centra en la idea de que la vida humana es valiosa cuando se utiliza para la gloria de Dios y beneficiar a los demás. O sea, tú no puedes decir que estás viviendo para la gloria de Dios si de las bendiciones que el Señor te da, te quedas todas con ellas. Los que te rodean deben recibir proporcionalmente como tú recibes de Dios, porque tú recibes para dar, no para quedarte con ellas. Se enfatiza que cada individuo debe preguntarse cómo puede usar sus facultades para lograr estos propósitos. Yo no sé cómo Dios quiere que tú lo hagas, pero yo sí sé cómo Él quiere que yo lo haga. Y por eso mis recursos y mis bendiciones los invierto en la presentación y en la predicación de la palabra de Dios a través de las redes sociales y donde se nos inviten, sin cobrar absolutamente nada. Porque es una forma en que compartimos las bendiciones recibidas. No insista en querernos beneficiar con algún importe como si fuera parte de nuestro salario, porque nuestro salario viene de lo alto. Yo no sé cómo el Señor te está pidiendo a ti que lo hagas. A nosotros nos pide que lo hagamos de esta forma. Yo sé que todo obrero es digno de su salario. Pero también sé que el Señor no quiere que recibamos 2 salarios. Así que te lo dejo así. Además, se argumenta que el primer deber hacia Dios y los semejantes es el desarrollo personal. O sea, yo tengo que capacitarme. No puedo dar lo que no tengo. Yo tengo que invertir tiempo en estudiar y en conectarme con el Espíritu Santo para poder compartir con ustedes.
No puedo venir a lo loco a decir lo que no me he preparado. Esto incluye cuidar tanto de la salud física como la mental. Y vaya que sí, importante. En días pasados les conté que por culpa de hacer un mal cambio entre el estilo de vida carnívoro y el ovo-lacto vegetariano, la vitamina B12 se me desapareció casi por completo de mi sistema y empecé a olvidar las cosas, como quien tuviera Alzheimer. Gloria a Dios, no era Alzheimer, era simple y sencillamente que había tomado el cambio de estilo de vida sin seguir y sin buscar una ayuda profesional a la hora de hacerlo. Por eso te pido, por favor, que si vas a tomar la decisión de hacer un cambio de vida, de estilo de vida, busque consejo profesional. La salud se considera un activo importante para cumplir el propósito de glorificar a Dios y servir a otros. Hasta aquí el análisis de la primera razón por la cual debemos seguir la reforma pro salud. Te espero mañana cuando veremos el segundo y el tercero. La segunda y la tercera razón. Ya estamos próximos a meternos en el siguiente consejo, el consejo número 3. De 3 en 3 hasta completar toda la faena que son, en este caso son 30. Estamos repasándolos nada más. Si usted no los vio, puede tirar para atrás en el canal donde está, que allí están los 30 consejos. Acá lo estamos desmenuzando y analizando de una manera más concreta. Saludos para todos los que están conectados. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Gracias a Seminarios TISU. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos el análisis de la primera razón por la cual debemos seguir la reforma pro salud, que es para la gloria de Dios. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me regalan 10 segundos y ya regreso con ustedes con el segmento que continúa nuestro plato fuerte del día. Hoy con el tomo número 7 de la serie El conflicto de los siglos. Ya regreso. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan de la serie El conflicto de los siglos el tomo número 7. Dios y la sexualidad. Oremos. Amado, llegamos al tema central de nuestra programación. En los próximos 15 minutos, Señor, sean palabras de lo alto, no nuestras, para honra y gloria suya, y beneficio de todos nosotros los que estamos en urgente necesidad de su palabra. Por Jesús. Amén. Nota aclaratoria. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre.
una serie internacional en la que nos queremos preparar para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4:12. En esta serie hemos diseñado el segmento El conflicto de los hijos. Y para esta hemos querido estudiar siete libros que son bestsellers de la autora cristiana Elena G. de White. El séptimo de estos libros lo estudiamos cada sábado y es testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. En el segmento que hemos titulado Dios y la sexualidad. En la última clase que tuvimos, vimos el resumen del prefacio. De lo cual queremos resaltar el siguiente párrafo. Si bien es cierto que aún experimento una ansiedad muy intensa, dice la autora, debido a la actitud de algunos que algunos están adoptando respecto a las medidas importantes relacionadas con el desarrollo de la causa de Dios en el mundo, tengo una poderosa fe en los obreros de todo el mundo y creo que al reunirse y al humillarse delante del Señor y reconsagrarse a su servicio, serán capacitados para hacer su voluntad. Mensaje selecto, tomo 2, página 464. En el segundo mensaje y último, dado por Elena, nos dice lo siguiente. Cuando no puedo conciliar el sueño, elevo mi corazón en oración a Dios. Y Él me fortalece y me da la seguridad de que permanece con sus siervos ministradores aquí en Estados Unidos. O sea, aquí en este país, Estados Unidos. Y en los países distantes. Termina ella diciendo, me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y que continuará con él hasta el fin. Mensajes selectos, como 2, página 470. Estas expresiones de confianza revelan que los problemas morales tratados en la carta y referidos en este libro no eran generales o comunes. No obstante, siendo los problemas morales que ocurren en nuestro tiempo similares a los de las décadas anteriores, creemos que muchas de las cartas escritas por Elena de White el siglo antepasado, porque ya esto lo escribió ella en 1800, a finales de 1800 y estamos en el 2023. Así que ya no es el siglo pasado, ahora ya no es el siglo, sino ahora hay que decir en el siglo XIX,
contienen amonestaciones y apelaciones que deberían ser escuchadas en el siglo XXI. Acerca del uso de sus cartas, declaró lo siguiente: me he empeñado con la ayuda de Dios en escribir cartas que puedan ser de ayuda no solo a quienes las he dirigido, sino también a muchos otros que las necesitan. Carta 79, escrita en 1905. Algo importante. Para entender lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, necesitamos tener esto claro. Leo. La presente compilación no tiene por objeto ser un manual de reglas para tratar con la inmoralidad, la infidelidad, el divorcio y el nuevo casamiento sin fundamento bíblico. Ningún manual conseguiría tratar todas las irregularidades morales que puedan suceder. Perdón. Escuchen. Cuando a William White se le pidió que una declaración autorizada de su madre, Elena G. de White, que pudiera servir como una norma sobre la cual basarse para tomar decisiones en los casos de matrimonio formados sin fundamento bíblico, su respuesta fue la siguiente: luego de haber leído los documentos que le estoy enviando, usted podrá decir que no le he proporcionado nada autorizado de Elena de White que pueda hacer una respuesta directa sobre el asunto. Pero pienso que usted podrá notar, por lo que le estoy enviando, que no fue la intención de la hermana White que procediera de su pluma cosa alguna que pudiera ser utilizada como ley o norma para tratar los asuntos relacionados con el matrimonio, el divorcio y el nuevo casamiento o el adulterio. Ella sentía que los casos en los que el diablo enreda a la gente son tan variados y serios que si ella escribiera algo que pudiera ser considerado como regla para tomar decisiones, podría ser mal interpretado y mal usado. Esta es la carta de William C. White, dirigida a C. P. Bolman, el 6 de enero de 1931. Bien, para cerrar esta introducción, estamos plenamente de acuerdo con el punto de vista de White, de Elena de White. Los problemas morales son por lo general muy complejos. No se presentan dos situaciones iguales. Cada una de ellas requerirá un estudio cuidadoso y, aunque las diferencias entre un caso y otro sean mínimas, cada situación requerirá una solución práctica. El espíritu debería ser siempre requerido por quienes tengan que resolver problemas morales. Todos los nombres que aparecen en este libro son reales, pero en los casos que se presentan en la 7ª sección, los apellidos han sido sustituidos por letras del alfabeto. Además, los títulos y subtítulos de los capítulos han sido reemplazados. Esperamos y oramos para que en pro de la
permanente en pro de un permanente y cuidadoso aprendizaje de parte de la Iglesia. El material de esta compilación sea una contribución a la elevación del nivel moral de ella y al mismo tiempo provea bienestar, ánimo y esperanza a aquellos cuyos complejos problemas morales parecen estar más allá de las soluciones humanas. Fideicomisarios del patrimonio White. Muy bien. Hemos querido presentar hoy, repetir el resumen, o mejor dicho, la lectura completa del prefacio. Debido a la delicadeza de este libro. Observe que en el penúltimo párrafo del prefacio dice: esperamos y oramos para que en pro de un permanente y cuidadoso aprendizaje por parte de la Iglesia, este material, esta compilación, para la Iglesia sea una contribución a la elevación del nivel moral de ella. Si ponemos atención a esta recomendación, un montón de problemas por los cuales estamos enfrentando hoy día de este tipo en la Iglesia se hubieran prevenido. No lo digo yo, lo dicen los fideicomisarios del patrimonio White. Repito la cita. Esperamos y oramos para que, en pro de un permanente y cuidadoso aprendizaje por parte de la Iglesia, el material de esta compilación sea una contribución a la elevación del nivel moral de ella y al mismo tiempo provea bienestar, ánimo y esperanza a aquellos cuyos complejos problemas morales parecen estar más allá de las soluciones humanas. Tengo un montón de testimonios con respecto a esto. Y créanme, no me voy a cansar de regalar citas de este libro a todos los que me presenten la necesidad de este tipo de conceptos. El gran problema del ser humano es que no reconoce que tiene problemas morales. Me pasó en una iglesia donde prediqué y leí la cita de Efesios capítulo 2, versículo 1. Voy a leerla para terminar el comentario. La cita dice: el tema era salvo por gracia. Dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entre ellos vivimos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando terminé de leer esta cita, pregunté a los hermanos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo en que estábamos, en que lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Las manos brillaron por ausencia. Parecía que la Biblia mentía. Me quedé solo prácticamente, porque yo era el único que estaba aparentemente, estuve muerto en mis delitos y pecados. Por allí al rato, algunos hermanos levantaron la mano, pero lo más interesante fue que al terminar, una hermana se acerca y me dice, hermano, yo no pude levantar la mano a su pregunta, porque yo nunca he estado en esa condición. El gran problema de nosotros cuando hablamos de leyes morales y las comparamos con las leyes civiles es que no nos consideramos delincuentes porque solo hemos violado las leyes de Dios. Como no hemos violado las leyes civiles, entonces solo somos pecadores, mas no somos delincuentes. El día que entendamos que estamos equivocados, ese día empezaremos a cambiar nuestro estilo de vida. Porque ese es el día en que el Espíritu Santo tendrá el permiso nuestro para producir los cambios en nuestra vida. Por cuanto reconocemos que todos, como dice el versículo, nosotros en todo tiempo andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tú y yo nunca hemos sido diferentes. El apóstol dice lo que sabe que es verdad, porque todos estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuidado alguno de nosotros todavía estamos muertos en delitos y pecados. Lo peor que podemos hacer es considerarnos mejor que los demás. Y mientras tengamos ese aire de superioridad, que el yo nos siga controlando y el orgullo cristiano nos siga dominando, nunca llegaremos a comprender lo que el Señor nos quiere decir en estas palabras que estamos estudiando. Repito la cita y con esto termino. Esperamos y oramos para que en pro de un permanente y cuidadoso aprendizaje por parte de la Iglesia, el material de esta compilación, o sea, el registrado en testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de Elena G. de White, sea de una contribución a la elevación del nivel moral de la Iglesia y al mismo tiempo provea bienestar, ánimo y esperanza a aquellos miembros de Iglesia cuyos complejos problemas morales parecen estar más allá de soluciones humanas. Este material se escribió para el pueblo de Dios y este servidor solo hace presentarlo, porque hoy más que nunca usted sabe la urgente necesidad que tenemos del mismo. Soy su hermano en Cristo, José Moreno,
del Ministerio Conéctate a Jesús, auspiciado por Seminarios y Tutorías TISU. Somos mucho más que cursos y clases privadas de matemática, física, química, español, biología, inglés y otras materias. Esperamos que usted sea beneficiario del material que estamos presentando en esta compilación. Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de Elena G. de White. Son los deseos de los fideicomisarios del patrimonio White. Oramos. Gracias, Señor, por permitirnos analizar apenas el prefacio de esta compilación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la serie Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Amós 4:12. Ya regreso en 10 segundos. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Amós 4:12. En el segmento número 6. La belleza de la escuela sabática para nuevos creyentes. Lección número 13. Amigos, vamos ahora. Amado Dios, cuánto deseamos, oh Señor, caminar en su camino. Y sabemos que para ello, como el bebé recién nacido necesita de la leche materna, nosotros necesitamos del pan diario para permanecer firmes. Por eso venimos ante usted, oh Señor, y abrimos su palabra en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, llegamos a la última lección del trimestre. Hacen 3 días. Hicimos un resumen hasta la lección número 11. Veamos los títulos de cada lección hasta la lección número 12. Hoy vamos a iniciar la lección número 13, si el tiempo nos lo permite. ¿Qué hemos estudiado hasta aquí? Primero, siguiendo a un líder invisible. En aquella ocasión, si más no recuerdo, y de veras que no recuerdo, así que tengo que ir a mi batería. Vimos la cita bíblica. Intentando responder a la pregunta, ¿no sería más fácil creer en Jesús
y seguirlo si él estuviera en la tierra en forma visible? El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro 1, 8 al 9. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bendito sea Dios. Ver para creer es lo que se nos ha enseñado hasta el día de hoy. Sin embargo, el apóstol Pedro nos dice, ustedes han creído sin haber visto, y por eso ya tienen la salvación. Lección número 2. ¿Cómo experimentar el poder de la palabra de Dios? Definitivamente que esta lección es el corazón del trimestre, ya que lleva el mismo título del trimestre, el poder de la palabra de Dios. Y en esta segunda lección, la pregunta a resolver fue, ¿en qué consiste el poder del cristianismo? La cita bíblica que nos ayuda a entenderla se encuentra en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El poder de la palabra de Dios. Amigo, estudiar las sagradas escrituras con humildad y bajo la dirección del Espíritu Santo nos permitirá experimentar nuestras vidas, en nuestras vidas, el poder de Dios que obró en la creación y en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Así nos encontramos con la lección número 3. Que debe ser nuestro estilo de vida. Vivir en Cristo. ¿Y por qué digo que debe ser? Ser cristianos es mucho más que amar a nuestros amigos. Es encontrar un tesoro capaz de revolucionar nuestras vidas por completo, capaz de perdonar nuestros pecados y unirnos con Dios en un vínculo tan íntimo como si nunca antes hubiéramos pecado. Repito, como si nunca antes hubiéramos pecado. Lección número 4. El sufrimiento inevitable. ¿Por qué es inevitable? Aunque la vida cristiana es un camino que lleva a la vida eterna,
El recorrido está lleno de pruebas y adversidades. Sin embargo, como dijo el apóstol Pedro, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir que hacer por hacer el bien que por hacer el mal. Primera de Pedro 3:17. Además, el apóstol Juan nos recuerda que si sufrimos también reinaremos con él. Segunda de Timoteo 2:12. Y el comentarista deportivo Ernesto Jerez nos recuerda que el sufrimiento viene incluido. Lección número 5, el sábado. Cuando yo tenía 22 años, fue la primera vez que escuché por primera vez que el sábado era parte de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, peleé conmigo y con todo el mundo. Porque ¿por qué tenía que estar guardando y yendo a la iglesia los domingos? Si la Biblia no tiene ninguna referencia del domingo como día de guardar. El cuarto mandamiento de la ley de Dios ordena la observancia del sábado como día de reposo. El sábado fue instituido en el Edén y fue el día de descanso guardado no solo por Cristo, sino también por sus discípulos y toda la iglesia apostólica después de la muerte de Cristo. Vaya que me dio rabia el que me hubieran engañado durante tanto tiempo. Pero ahora era decisión mía, seguía engañado. Por eso la lección 6 nos dice cómo guardar el sábado. ¿Qué haré el sábado? El día de reposo no implica una completa inactividad como algunos la tienen por costumbre. Jesús nos enseñó que la mejor manera de guardar el sábado es yendo a la iglesia, predicando la palabra y ayudando a los demás. Cuidado con quedarte sentado haciendo nada. Ahora llegó un punto en el que tenía que tomar una decisión. Porque no era solamente el asunto de guardar el sábado. También tenía que reconocer que yo era creación de Dios y entonces cómo responder a eso. Y esto me lleva a la lección 7. La vida, el tiempo, nuestros talentos y nuestros bienes los hemos recibido del Creador para que los administremos como mayordomos fieles. El tiempo es un don de Dios y Él nos pide en exclusiva la séptima parte. De igual modo, la totalidad de las ganancias que nos permiten conseguir, de la totalidad de las ganancias que nos permite conseguir, como resultado del esfuerzo de nuestros trabajos, nos pide que le consagremos en exclusiva la décima parte. Pero no solo hablando
de las ganancias materiales. Se trata de vivir una vida de adoración. Nuestro estilo de vida debe reflejar lo agradecido que estamos con Dios, devolviendo los dones, porque son para Jesús. Y recordando que los mismos son una bendición en respuesta a la gran bendición que hemos recibido como parte de la iglesia de Dios. Por eso, debo saber cuándo debo diezmar. Debo saber cómo debo devolver el diezmo. Debo saber cómo se usa el diezmo que entrego a la iglesia. Y debo saber cómo se distribuye el diezmo. También debo saber si es apropiado enviar mi diezmo a algunas organizaciones y ministerios que realizan buenas obras cristianas en las que estoy interesado. Y también explicamos en la lección número 7 la respuesta a la pregunta ¿en qué no debo usar el diezmo? Lo cual nos lleva a la pregunta, a la lección número 8. Vida sana. Nuestro creador, al crear la primera pareja, la instruyó en cómo y a cómo, en cuánto y cómo debía alimentarse. Así la vida edénica no solo era feliz y sin contaminación del pecado, sino también libre de enfermedad. Por eso la dieta de Adán y Eva es la que nos conviene a nosotros, que queremos honrar a Dios, cuidando el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Esto nos lleva a la lección número 9. El cuerpo. Dios y la sexualidad. Recordemos que este mismo título es el título de la serie que estudiamos todos los sábados y que acabamos de estudiar hoy, como la séptima parte de la serie El conflicto de los siglos, en el cual estamos estudiando testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de Elena G. de White. Como ese nombre, ese título es muy largo, lo hemos reducido a Dios y el sexo. En esta lección, Dios y la sexualidad, hablamos de el uso de esa maravillosa institución como lo es el matrimonio. Hasta hace bien poco, todo lo referido a la sexualidad era considerado sucio y hasta pecaminoso. En la actualidad, por el contrario, el sexo se ha trivializado, banalizado y hasta corrompido. El sexo fue creado por Dios. Y usarlo según sus indicaciones
es la mejor manera de que sea fuente de salud, de gozo y de bendición. El problema es que no existe una escuela de educación sexual según lo que enseña Dios. Y cuando hablamos de sexo, del último que nos queremos acordar es de Dios. Así llegamos a la lección número 10. Un gran problema. Encontrar sanidad divina. Como bien saben los miembros de Alcohólicos Anónimos, las adicciones no se pueden vencer sin acudir al poder divino. Por eso hemos de aprender a depender del poder del Espíritu Santo para superar nuestros hábitos malsanos. Buenas y malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Primero, tu problema tiene solución. ¿Cuál es la mala noticia? Tú no quieres que se resuelva. Porque si quisieras que se resolviera, regresarías al punto de partida que es Dios. El primer paso para resolverlo es regresar a Dios. Lección número 11. Experimentar el perdón. Jesús, después de enunciar la oración modelo, dijo: porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Mateo 6, 14 y 15. Así que, como cristianos, tenemos el deber de aprender a perdonar si queremos tener la certeza del perdón divino. Jesús es nuestro modelo de perdón. Jesús nos enseña a perdonar. Y Él nos enseña cómo recibir su perdón para poder entonces perdonar a los demás. El perdón está escrito en la letra de la ley. Y esto nos lleva a nuestra penúltima y última lección de este trimestre, la cual queremos cerrar hoy. Enfrentar la muerte con esperanza. Todos los cristianos aceptamos el credo apostólico y decimos: creo en la resurrección de la carne y creo en la vida eterna. Sin embargo, la mayoría de los cristianos siguen pensando que después de la muerte las almas, entre comillas, van a un lugar de goce o de tormento inmediatamente después de la muerte. Esa es una idea puramente pagana y antibíblica. La fe bíblica nos ofrece la esperanza de vida eterna en la tierra renovada, que el Señor establecerá después de su segunda venida. Conocer la naturaleza de la muerte. Conocer cuánto saben los muertos si es que saben algo. Tener la certeza de que la muerte no es el final, ya que, como dijo la hermana Marta,
Retén tu tenedor en la mano porque lo mejor está por venir y ya no es el postre. Es la victoria final. El triunfo del Señor quedó ratificado en la resurrección. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Romanos 6:9, nueva versión internacional. Su resurrección le da la potestad de tener las llaves del reino de la muerte. Apocalipsis 1:18, Dios habla hoy. La resurrección constituye la prueba irrefutable de que así como Cristo resucitó, la vida de Jesús se manifestará en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios 4:10. Cuando creemos que Él es la resurrección y la vida, según Juan 14:6, tenemos la esperanza de que estaremos con Él en gloria, según Colosenses 3:4. Por la obra de Cristo, todos podemos beber, escucha bien, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21:6. Tu salvación y la mía, a nosotros no nos cuesta absolutamente nada. Porque Jesús pagó con su sangre, con su vida, por nuestro rescate. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por permitirnos tener la certeza de la victoria final. Jesús gana y Satanás pierde. No se nos puede olvidar. Que se nos olvide todo el trimestre. Pero no se nos olvide que Jesús gana y Satanás pierde. La victoria final es nuestra. Por Jesús. Amén. Queridos hermanos, hasta aquí el resumen de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Mañana tendremos la segunda parte de este resumen. Resumiendo la lección 12. En la última parte que nos queda, que es la parábola del rico y Lázaro. Y si el Señor nos lo permite, estaremos enfrentando el futuro. ¿Cómo enfrentar el futuro? Lección número 13. Mis amigos, yo terminé hasta aquí. Queremos darle las gracias al hermano Tulio, al cual le decimos que gloria a Dios, Rosita está mejor. Y es justamente con ella que tenemos ahora la lección de escuela sabática.